Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y personas que nos están escuchando a través de internet, a través de las bocinas que tenemos aquí, que ya nos están fallando un poquito. La semana pasada una de las bocinas se nos cayó y por ahí se escucha un ruido medio raro de repente. Esperamos poderla reparar en estos días y podamos tener una calidad de audio mejor. Aceptan donaciones. Aceptan donaciones. Pues sí, ¿verdad? Los que gusten, pueden. Bueno, gloria a Dios. Jeremías 23, mis hermanos, en el versículo 29. Y vamos a estar leyendo también, hermanos, allá en Juan, Evangelio según San Juan. En el capítulo 6 de Juan, Jeremías 23, 29. De hecho, vamos a estar leyendo un poquito más atrás en Jeremías, ahorita les paso bien la cita. Jeremías 23. Les dije 29, vamos a leer desde el 23. Jeremías 23, 23. Y si trajo casco ya se lo puede ir quitando, porque vienen las pedradas medio. No, es cierto, sabemos que Dios siempre es bueno y nos habla con amor. Amén. Amén. A veces es duro, pero siempre es con amor. 23, 23 dice: ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Aquí está hablando, hermanos, es un reclamo. Aquí Dios está hablando una palabra dura, ¿sí? Porque dice: soy Dios de cerca solamente. O sea, soy para ser temido solamente de cuando estoy cerca. Soy para ser temido solamente cuando estoy cerca. Cuando estoy lejos no tienes por qué tener miedo de mí. Dice: y no desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos donde yo no lo vea? ¿Podremos escondernos de Dios en algún lugar? ¿Habrá algún lugar donde Dios no pueda vernos, donde podamos estar escondidos? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Sabemos que Dios es omnipresente, es decir, Él está en todo lugar al mismo tiempo. Y Él dice: ¿no lleno yo el cielo y la tierra? Yo he oído, fíjese lo que dice aquí el Señor, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira, que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal, es decir, por un dios ajeno, por un dios pagano? El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Fíjese cómo Dios está haciendo una separación entre los sueños de los falsos profetas y su palabra. Hace una clara separación, hace una clara división, hace una clara diferencia. Una cosa son los sueños frijoleros que a veces muchos tienen, y otra cosa es la palabra verdadera de Dios. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Escuche, hermano, porque Dios está hablando aquí una palabra dura y está haciendo alusión a un martillo que quebranta la peña y al fuego que consume. ¿No es mi palabra como fuego, dice, y como martillo que quebranta la piedra? Vamos a Juan, capítulo 6, versículos 59 al 70. Al 69, perdón, 59 al 69. ¿Lo tiene? Juan 6, 59 al 69. ¿Lo tiene? ¿Lo tienen? Dice: estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron? Dura es esta palabra,
¿quién la puede oír? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Qué fue lo que dijo Dios a través de Jeremías? ¿No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? ¿Qué dijeron los discípulos? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, es decir, a la gloria del Padre. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y escucha lo que dice el versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es algo significativo que precisamente en el 666, los discípulos, muchos de ellos, volvieron atrás. Curioso, ¿no? Capítulo 6, versículo 66. 666. Muchos de sus discípulos, dice, volvieron atrás. ¿Por qué? Por la dureza de la palabra de Jesús. Escuche. Dijo entonces Jesús a los 12. ¿A quiénes? A los 12. A Pedro, a Bartolomé, a Santiago, a los 12. ¿Sí? Les dice: ¿quieren acaso también irse ustedes? Ahí está la puerta de la cochera bien grande, ¿verdad? Ahí está la puerta del garaje. Del templo, de la iglesia. Ahí está, de par en par. ¿Quieren irse ustedes también? ¿Qué respondió Pedro? ¿A quién iremos? Señor, le dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, aquí estamos en esta tarde una vez más, Señor, dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza, Dios. Queremos suplicarte, Señor, implorar tu favor, rogarte, Señor, que tú hables a nuestras vidas, que nuestros corazones sean llenos de tu presencia, llenos de tu gracia, llenos de tu misericordia y sean edificados para la gloria de tu nombre. Toque el corazón de los que estamos aquí, toque el corazón de los que estarán escuchando en sus casas, toque el corazón de los que estarán escuchando a través de internet, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Sea tu nombre glorificado en nuestros corazones, en nuestras vidas, y el poder de lo alto descienda sobre nosotros, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse los que están de pie? Los que están sentados. Y no había nadie sentado, así que se quedan sentados. Gloria a Dios. En el tiempo del profeta Jeremías, que fue lo que leímos primero, Dios estaba enojado contra los hijos de Israel. Los que están familiarizados con la Biblia conocen la historia. El pueblo de Israel fue un pueblo rebelde, contumaz, un pueblo que se rebeló contra Dios muchas veces. Todavía no acababan de hacer la travesía del desierto y ya se habían rebelado 10 veces contra Dios. Dios le dijo a Moisés que se apartara del pueblo. Dios le dijo a Moisés: hazte a un lado, yo los voy a destruir a todos y a ti te voy a poner sobre un pueblo mejor y más fuerte. Pero Moisés, dice la Biblia, que intercedió por el pueblo, intercedió delante de Dios, y Dios cambió su parecer. Dios le dio una oportunidad más a Israel. Pero el pueblo de Israel siempre fue un pueblo contumaz y rebelde, un pueblo que hasta la fecha se ha negado a aceptar que Jesucristo era el Mesías prometido, que estuvo en la tierra y que está por venir por segunda vez. Todavía ellos esperan la primera venida de su Mesías. Pero la palabra de Dios es clara: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Hay quienes dicen que el Señor Jesucristo no cumplió con las profecías. Yo los invitaría a leer el Salmo 22, por ejemplo, y ver la manera en que Jesús murió, y vean si no cumplió las profecías. Los fariseos decían: no sabemos de dónde venga. Yo los invitaría a que leyeran Isaías, donde dice que nacería en Belén, que la Virgen concebiría varón, para que entendieran que
Jesús nació de una mujer virgen, que obviamente no siguió siendo virgen después. La Biblia así lo enseña. Pero que fue virgen al momento de la concepción. El punto es, amados hermanos, que el pueblo estaba enojado, Dios estaba enojado con el pueblo de Israel. Y les envió profetas uno tras otro, y a unos apedrearon, a otros aserraron, a otros les hicieron lo que quisieron. Isaías fue uno de los profetas que murió aserrado. Fue el profeta que murió aserrado. Estaba escondido dentro de un tronco hueco y llegaron con un serrucho y lo serrucharon. Hubo otros, ¿verdad?, que fueron apedreados, otros que fueron arrastrados, otros que fueron alanceados, otros que murieron de diferentes formas. Pero Dios siempre estuvo hablándole a su pueblo, advirtiéndole que vendría juicio si no se arrepentían de su maldad, si no se arrepentían de su pecado. Juicio de Dios caería sobre ellos y serían destruidos. Finalmente, hermanos, Dios utiliza a Jeremías para hablarle al pueblo una palabra que al pueblo no le gustó. Y qué terrible es, hermanos amados, que muchas veces la palabra de Dios, la palabra del Evangelio, cala hasta los huesos. Dice la palabra misma que la palabra de Jesús es como una espada de dos filos que penetra hasta la médula de los huesos, que rompe cadenas, que rompe ataduras, que parte el alma hasta la médula, dice la palabra del Señor. Entonces esa palabra lastima. La palabra de Dios, cuando es palabra de Dios, verdadera palabra de Dios, hermanos, siempre nos va a confrontar con nuestra realidad. Siempre nos va a hacer ver nuestra realidad. Es un espejo que nos va a mostrar tal como somos. ¿Estamos? Por eso muchas veces la palabra de Dios no es aceptada. La palabra que Jeremías profetizó no fue aceptada en su tiempo. De hecho, el rey Joacim quemó el libro de la profecía de Jeremías. Se tuvo que volver a escribir otro rollo porque Joacim lo quemó en un brasero en su casa de invierno. Un rey judío. La palabra de Jeremías era esta, hermanos: que los babilonios vendrían y arrasarían con Jerusalén, tomarían cautivos a los hijos de Israel, los llevarían en cautiverio como esclavos a Babilonia, y allá serían eunucos. Un eunuco era una persona, un varón que era castrado para que cuidara el harén de los reyes. Entonces ellos iban a ser eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Obviamente era una palabra que no le gustaba a nadie. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría ser castrados? Yo creo que a nadie. Pero el pueblo de Israel, hermanos, se volvió necio. El pueblo de Israel rechazó la palabra que Jeremías les estaba dando por parte de Dios. Dios les dijo: ¿saben qué? Ya no hay vuelta de hoja. Nabucodonosor viene. Nabucodonosor va a tomar la ciudad, va a quemar la ciudad y va a tomar los presos. Se los va a llevar cautivos, en cautiverio. Se los va a llevar como esclavos. La gente no quería escuchar eso. Hoy la gente, amados hermanos, no quiere escuchar eso. Hoy la gente quiere escuchar prosperidad. Hoy la gente quiere escuchar paz y seguridad. Hoy la gente quiere escuchar, amados hermanos, que todo va a salir bien. Hoy la gente quiere escuchar que Sears te entiende, que Liverpool es parte de tu vida y que Morena es la esperanza de México. Puras buenas noticias quieren escuchar. Pero lo cierto es, amados hermanos, que no es así. La Biblia nos dice en Hebreos 1, del 1 al 2, de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Llegado el momento, hermanos, Dios ya no habló a través de los profetas solamente. Dios habló a través de su Hijo. Jesucristo vino con una palabra de vida eterna para nosotros. Jesucristo vino con una palabra, hermanos amados, que transforma las vidas. Una palabra que cambia los corazones. Una palabra que es capaz de hacer un cambio genuino en el corazón de aquel que lo recibe, en el corazón de aquel que lo acepta. Pero el problema, hermanos amados, sigue siendo el mismo. ¿Queréis acaso oíros vosotros también? Hermanos amados, persona que me estás escuchando a través de internet, quizá a través de estas bocinas, hoy nosotros necesitamos entender que escuchar las palabras de Jesús es de vital importancia para cada uno de nosotros, para todos y cada uno. Mire, de repente hay gente que dice: es que yo estoy muy joven para hacerme cristiano, tengo toda la vida por delante. ¿Sabes que muchos jóvenes mueren? ¿Sabes que muchos jóvenes van al infierno porque rechazan la palabra del Señor? Algunos otros dirán: cuando era joven no lo hice, ahora que soy viejo ya para qué. Hermano amado, persona que me estás escuchando, sin importar la edad que tengas,
Hoy es tiempo de poner atención a lo que Dios está hablando, porque muchas de las cosas que Jesús habló se están cumpliendo en nuestros días. Hoy quiero hablarles, hermanos, de algunas razones por las cuales es de vital importancia prestar atención a las palabras del Señor Jesucristo. Y una de las razones la acabo de mencionar, porque las cosas que Jesús habló se están cumpliendo en nuestros días. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 24, nos vamos a dar cuenta de que muchas de las cosas que Jesús habló para los últimos tiempos se están cumpliendo en nuestros tiempos. Escuche, vamos a Mateo capítulo 24, versículos 3 en adelante. ¿Por qué es tan importante escuchar lo que Dios está hablando? Escuche, versículo 3, versículo 1 en adelante, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Escuche, hermano, el templo de Jerusalén era una joya arquitectónica. No era como el templo que Salomón hizo al principio, que estaba lleno de la gloria de Dios. Este era un templo más grande y más adornado que el de Salomón. Sin embargo, por eso es que los discípulos le mostraban los edificios del templo. En Lucas nosotros encontramos que los discípulos le decían: mira qué piedras y mira qué edificios. O sea, estaban elogiando el templo, admirados del templo. Pero Jesús les dice: no quedará piedra sobre piedra. Eso se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando Tito, el general romano, entró a Jerusalén y destruyó el templo, lo quemó, se robaron cuanto pudieron y lo llevaron a Roma. Escuche, todo lo que Jesús dijo que sucedería está sucediendo. Algunas cosas ya pasaron y otras están sucediendo en nuestros días. Escuche, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Escuche, aquí estamos hablando, hermanos, de dos cosas diferentes. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del mundo, del fin del siglo? Escuche, primera señal, versículo 4. Mirad que nadie os engañe. ¿Cuál es la primera señal? Que va a haber muchos engañados. ¿Sabe cuánta gente hay ahorita en el mundo, hermanos? Nada más en la India, hermanos, hay 13 millones de dioses. ¿Estarán engañados algunos de ellos? ¿Cómo la ve? Aquí mismo en Chihuahua, hermanos, en México, ¿cuánta gente hay adorando a un mono vestido de calavera? Están engañados. ¿Cuánta gente hay, hermano, que vaya a hacer pacto con el diablo? ¿Cuánta gente hay, hermano, que tiene una doctrina totalmente ajena a lo que la palabra de Dios enseña? Mirad que nadie os engañe. Hermanos amados, hoy estamos viviendo tiempos finales. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Miren que nadie los engañe. Primera señal. Miren que nadie los engañe. Cuiden que no los engañen. Hermanos amados, qué triste es. Me ha tocado llegar a pasar, hermanos, por lugares donde se supone que son iglesias. ¿Cuántas Biblias cree usted que entran a esos lugares? Ni una sola. Ni una sola. Qué terrible es, hermanos, estar siguiendo a un guía ciego, porque nosotros iremos a parar a donde ellos mismos van. Es importantísimo, hermano, que abramos nuestros oídos a la palabra que Jesús está diciendo. Yo sé que a veces lastima, yo sé que a veces cala, yo sé que a veces no nos agrada, pero es importante que tengamos nuestro corazón, nuestros oídos abiertos a la palabra que Jesús está hablando, porque esta palabra, hermanos amados, tiene cumplimiento. Esta palabra no es una promesa de campaña de un político. Esta palabra, amados hermanos, no es algo que se le dice a alguien que no se va a volver a ver jamás. Esta es una palabra que tiene cumplimiento porque la da el Hijo de Dios. En otro tiempo Dios nos habló por los profetas, pero ahora nos ha hablado a través de su Hijo.
Ahora nos habla a través de su Espíritu Santo. Ahora nos habla, amado hermano, de tal manera que podamos entender y comprender que Dios está en el asunto. Nos está diciendo, amados hermanos, que se levantarán falsos maestros, que se levantarán falsos cristos. Y lo estamos viendo en la televisión, lo estamos viendo en internet, lo estamos viendo, hermanos amados. A cada instante se levanta gente diciendo que son el vicario de Cristo o que son Cristo mismo. Tenemos que poner atención a lo que Jesús está diciendo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque en eso nos va la vida. Segunda razón, en eso nos va la vida. Fíjense lo que Pedro le dice a Jesús, hermanos, allí en versículo 68 que leímos de Juan. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras, ¿qué? De vida eterna. Escuche, hermano amado, persona que me está escuchando en internet o allá en su casa. Nadie más que Jesús le va a dar palabras de vida eterna. La palabra de Jesús produce vida en esta tierra y produce vida para la eternidad. Ninguna otra palabra le va a garantizar la vida eterna en la presencia de Dios. Yo he escuchado varias veces un dicho que dice: vida solo hay una y hay que vivirla. ¿Lo ha escuchado alguna vez? Ok. ¿Y ya ha escuchado que muertes hay dos? ¿Sí sabía usted eso? ¿Que hay dos muertes? Cierto, hay una sola vida, pero hay dos muertes. Acá no se las sabían muchos. ¿Cuál es la primera muerte? Cuando nuestro cuerpo queda separado de nuestra alma y de nuestro espíritu. Dice la palabra del Señor que el espíritu sale del hombre y vuelve a Dios que lo dio, y el alma va a su lugar. Entonces, el alma y el cuerpo se separan, el espíritu se separa del cuerpo. Y el hombre entra en un estado de separación, de muerte. Eso significa la palabra muerte, separación. Para los que piensan que la muerte es un mono todo huesudo, no, la muerte no es una persona, es un estado en el que entramos. Cuando Dios le dijo a Adán: el día que comas de ese fruto morirás, lo que Dios le estaba diciendo ese día: te vas a apartar de mi presencia y entonces tu vida va a empezar a corromperse. ¿Qué pasó con los descendientes de Adán? ¿Hasta dónde llegaron? Desde el homicidio hasta que llegaron a los tiempos de Noé, ¿se acuerda? Y vivieron en una violencia desencadenada, como ahorita. Jesús dijo, hablando de que la palabra de Jesús se cumple, que sería como en los días de Noé, así sería la venida del Hijo del Hombre. Estamos esperando que Cristo venga y nos levante. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los días son como en los días de Noé. Corrupción a todo lo que da, mujeres perdiéndose, jovencitas siendo violadas y asesinadas, niños que desaparecen para ser prostituidos y para ser exhibidos en las redes de pornografía infantil. Estamos viviendo los días de Noé, hermanos. La palabra de Jesús se está cumpliendo. Y esas palabras que Jesús dio, aunque parecen palabras escandalosas, aunque parecen palabras contrarias a lo que Dios querría para nosotros, esas palabras nos están preparando a nosotros para que estemos listos para su venida por nosotros. Cuando nosotros vemos que todo esto se está cumpliendo, Jesús dijo: de la higuera aprended. Cuando veáis que la higuera reverdece, es porque el tiempo está cerca, es porque la primavera está por llegar. Escuche, el verano está cerca, dijo Jesús. Escuche, la higuera reverdeció en 1948. En 1948 Israel regresó a su tierra después de la diáspora, después de haber sido dispersado, hermanos. 1948, si no me equivoco fue en el mes de marzo o en mayo, no recuerdo. Pero en 1948 Israel regresó a su tierra. La higuera empezó a reverdecer y Jesús dijo que cuando vean que la higuera reverdece, es porque el verano está cerca. Jesús viene pronto, hermanos. Y esta palabra que Él nos habla es una palabra para preparar nuestra vida para la eternidad con Dios. Esta palabra, hermanos, es una guía, es un manual de instrucciones, es un manual que nos ayuda a prepararnos para cuando Cristo venga por nosotros, para que podamos estar en su presencia, para que podamos vivir en la eternidad con Él. Decía, la primera muerte es cuando el hombre se empezó a corromper. El efecto que la muerte tiene sobre el cuerpo es la corrupción. El cuerpo empieza a corromperse, empieza a podrirse, empieza a apestar, empieza a generar gusanos, empieza, usted sabe, a descomponerse.
Y eso es lo que sucedió con el género humano. ¿Cuál es la segunda muerte? La segunda muerte la encontramos en Apocalipsis 20:15, que dice de la siguiente manera, Apocalipsis 20:15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Más claro, vamos un par de versículos más arriba, ahí mismo en Apocalipsis 20, pero en el versículo 14: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, ¿a dónde? A donde fueron lanzadas la muerte y el Hades. Entonces, muertes hay dos. La palabra de Jesucristo fue dada para que usted y yo no tengamos parte en la segunda muerte, sino para que seamos rescatados de la ira de Dios. Por eso es importante, hermanos, es de vital importancia prestar atención a las palabras de Jesucristo, porque no fue cualquier persona la que las dio, sino el Hijo de Dios. Escuche, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No fue cualquier persona la que dio esta palabra, sino el Hijo de Dios. Y esto es algo que muchos no hemos entendido, que la Biblia no fue una invención de 40 hombres que escribieron en un periodo de 1500 años sin ninguna contradicción entre ellos. La palabra de Dios es clara. Pedro lo dijo: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y Jesucristo dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, voy a enviarles otro consolador. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Hermanos, esta palabra fue dada por Dios mismo. Fue dada por Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios no quiere que usted se pierda. Persona que me estás escuchando, Dios no quiere que tú te pierdas. Dios quiere que tú tengas salvación. Dios quiere que tú alcances la gracia, la misericordia que Dios ha preparado para tu vida. Pero es necesario que abraces la palabra de Dios, que abras tus oídos a la palabra de Dios, que escuches lo que Dios tiene que decir a tu corazón, a tu vida, que no le cierres tu corazón, que no le cierres tus oídos, porque sus palabras son palabras de vida eterna para ti. Qué importante es, hermano, que nosotros podamos entender. Mire, la primera razón que yo encuentro, amados hermanos, es porque tiene cumplimiento. Mire, si esta palabra fuera una palabra de Martín Santana, entonces podríamos estar tan tranquilos y tan campantes como si nada, porque yo no tendría el poder, hermanos. Yo no tendría el poder para respaldar esta palabra. Yo no tendría el poder, hermano, para respaldar lo que aquí dice. Pero hay uno mayor que yo que respalda esta palabra. Hay uno mayor que yo, hermanos, que respalda la palabra escrita en este bendito libro. Y ese es Dios. Y Él tiene poder para cumplir lo que Él ha establecido. Y es tan clara la palabra que dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así que olvídense de reencarnar en un gusano o en un águila o en un pavo real, o en un sapo, o en una culebra. No, olvídese de eso. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. ¿Y sabe qué, hermano? Nadie puede violar esa ley, porque hay uno que respalda esa ley. ¿Se ha puesto a pensar en la ley de la gravedad? La ley de la gravedad indica, hermanos, que todos los cuerpos son arrastrados por su peso al centro de la tierra. Es decir, en palabras coloquiales, ¿verdad? Todo lo que sube tiene que bajar, menos el huevo, la leche, las tortillas y el camión. A menos de que sea un globo sano. Pero todo lo que sube baja, ¿sí o no? Ok. ¿Quién estableció esa ley? ¿Cómo funciona esa ley? Porque, hermanos, si usted avienta algo al techo, sube. O sea, es una ley tan fuerte, es una ley tan inquebrantable. Escuche lo que estoy diciendo. Tan inquebrantable en sí misma, que todo baja. Todo baja. Si algo sube sería que... Ahora,
¿cómo es posible que un simple movimiento rompa esa ley? Miren, Loca. ¿quién establece estas leyes? ¿Sabe usted, hermano amado, que la Tierra gira alrededor del Sol y que se aleja del Sol y que regresa nuevamente cerca del Sol y lo vuelve a alejarse otra vez porque nuestra órbita es elíptica? ¿Sí sabe usted eso? Ok. ¿Por qué si somos atraídos por la gravedad del Sol? ¿Por qué siempre estamos a la misma distancia? O sea, nos acercamos, nos alejamos, nos acercamos, nos alejamos. ¿Por qué? Porque si estamos muy cerca nos quemamos y estamos muy lejos se enfría. Ok, pero la pregunta es esta. ¿Cómo es posible que si la ley de la gravedad ordena que los planetas estén girando alrededor del Sol en nuestro sistema, ¿por qué no somos atraídos hacia el Sol cuando estamos cerca? ¿Por qué podemos despegarnos del Sol cuando nos alejamos en invierno? O al revés, ¿verdad? ¿Por qué? Si hay una ley, hermanos, que no puede ser violada. Dios así lo estableció. Su palabra tiene autoridad. ¿Sabe usted, hermano, que la luna está ahí girando alrededor de la Tierra? Y que hay una fuerza gravitatoria entre la luna y la Tierra que no permite que la luna salga disparada, ni que la Tierra absorba o jale a la luna. Y vemos la marea, cómo sube y baja por obra de la luna, de la gravedad de la luna. Y sin embargo aquí está, y aquí estamos. ¿Cómo es posible, hermanos, que si los planetas son atraídos por la fuerza gravitatoria del Sol, no nos estrellamos con Marte, con Venus, porque hay alguien que sostiene, hermanos? Y de hecho, hermano, nadie, apenas estoy dando cuenta de eso, nadie se pone a pensar eso. O sea. Hay leyes, hermanos, hay leyes que Dios ha establecido y que a veces no nos ponemos a pensar. Él tiene el poder, la autoridad para hacer que su palabra se cumpla. Por eso tenemos que tener el oído abierto, hermanos, a lo que Dios está diciendo. Por eso tenemos que tener el oído y el corazón abierto a lo que Dios está diciendo, hermanos, porque no fue cualquiera el que la dio, sino el Hijo de Dios. Dice, Dios habiendo hablado en otro tiempo por los profetas. O sea, en otro tiempo Dios usó a los profetas para hablarnos. Ahora dice, nos ha hablado por el Hijo. Por eso tenemos que tener nuestros oídos abiertos. Aleluya, gloria a Dios. También, hermanos, prestar atención a las palabras dichas por el Señor Jesucristo es de vital importancia, porque como decía ahorita, son palabras de vida eterna. Yo le pregunto, hermano, ¿alguno de ustedes ha leído alguna novela alguna vez? Yo sí. Hay una novela que yo leí que me impactó bastante en mi adolescencia. La novela se llama Rebelión a Bordo. Si la ven por ahí en alguna librería, cómprenla y luego me la regalan el día de mi cumpleaños. Está bien suave esa novela, muy atrayente para los jovencitos especialmente. Yo la leí cuando tenía como 14, 12, 13 años por ahí. Y ese libro, hermanos, yo lo leí una vez. Y cuando lo leí la segunda vez, nada más llegué hasta la mitad. ¿Sabe por qué? Porque ya me lo sabía. Ya me lo sabía, no había nada nuevo para mí en ese libro. Pero cuando usted lee la Biblia, usted la puede leer 1.000.000 de veces. Y 1.000.000 de veces la Biblia le va a enseñar algo distinto. Porque la Biblia es un libro vivo, no es cualquier libro, no es un amuleto para tenerlo abierto en el Salmo 122, ahí en la sala llenándose de tierra donde nunca la lee. No, la Biblia es palabra viva, es palabra que vivifica nuestro espíritu, es palabra que da vida a nuestra alma, es palabra que tiene un efecto en nosotros, es palabra que transforma nuestro corazón, que alimenta nuestro corazón, que nutre nuestro espíritu y que transforma cada día. Gracias. Que transforma cada día nuestros corazones. Esa es la palabra que predicamos, la palabra de fe que anunciamos. No predicamos una palabra muerta, hermanos. No predicamos un Cristo muerto.
Predicamos a un Cristo que resucitó, que vive por los siglos y que por Él esta palabra tiene vida, hermanos. Y esta palabra infunde vida a nuestra vida, vida a nuestro espíritu. Esta palabra que transforma es la palabra que cambia, es la palabra que vivifica. No es cualquier palabra. Creo, hermanos, que si nosotros nos pusiéramos a pensar, y si yo les preguntara a todos y cada uno de ustedes, ¿qué efecto ha tenido la palabra de Dios en sus vidas? Creo que cada uno de ustedes me daría un testimonio diferente de cómo esta palabra ha influido en sus corazones. Porque no es cualquier palabra, hermanos. Es una palabra vivificante. Es una palabra que refresca nuestra alma. Ahora, hace un momento estaba diciendo, es una palabra dura, ¿sí o no? ¿Cuántas veces hemos sido confrontados con ella? ¿Cuántas veces Dios ha hablado duramente a nuestro corazón? A través de esta palabra. ¿Sí o no? Dice la palabra del Señor, hermanos, que el Señor al hijo que a quien recibe por hijo lo azota. ¿Cómo lo azota? Con su palabra. Con su palabra. Y cuando no entendemos, entonces viene el otro azote más fuerte. ¿No es cierto que como padres a veces regañamos a nuestros hijos? Les hablamos duro, les hablamos fuerte, ¿sí o no? Y cuando no entienden, La chancla voladora. la chancla voladora, dicen que es. Vuela. Cuando yo era niño, mi mamá nos dejaba que corriéramos, se los he testificado muchas veces, ¿verdad? Mi mamá nos dejaba que corriéramos. Y de repente nos aventaba un pedregón y nos pegaba en el talón, siempre nos daba en el talón. Y ya sabíamos, ¿verdad? Que caminandito, ya mi mamá muy tranquila ella. No, dice que nos apuntaba la cabeza, hermano. Así le pregunté. Por eso nos dejaba que corriera, ¿verdad? Para que ya no llegara a soltar. Oiga, hermano, un día le pregunté a mi mamá si tenía buena puntería o no, y al último me vine soltando un ejemplo y me pasó por aquí. ¿Qué dice? Sí, sí tenían. Ahora está bien. Ok. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos, hermanos. Dios habla en su palabra para que nosotros tomemos corrección. Y esa corrección, hermanos, es la que nos lleva a la vida eterna. Cuando nosotros obedecemos a la palabra, cuando nosotros atendemos a la palabra, esta palabra va a producir vida en nosotros. Porque es palabra que produce vida. Finalmente, hermanos, prestar atención a las palabras dichas por el Señor Jesucristo es de vital importancia. Escucha el versículo 62. Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Escuche. ¿De qué manera podemos ver a Jesús subir a donde estaba primero? Mire, los apóstoles, los 12, subieron a Betania junto con Jesús. Y allí en Betania, Jesús fue tomado en una nube y ascendió a los cielos. Y unos ángeles les dijeron a los apóstoles: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús, así como fue tomado, así vendrá. Así volverá. Escuche, los apóstoles no lo vieron subir a donde estaba primero. Lo vieron subir al cielo, pero no lo vieron subir a su trono de gloria. Ellos no lo vieron sentado en su trono de gloria. Lo vieron en una nube. Entonces, ¿por qué es importante, hermanos? Porque el único que nos puede llevar hasta allá para verlo en el lugar donde Él estaba primero es Jesús. Por eso es importante escuchar su palabra, hermanos. Porque es necesario que usted y yo lleguemos allá. Los apóstoles lo vieron subir en una nube, pero dice la palabra de Dios que esa nube los ocultó de su vista. Ellos no vieron hasta dónde llegó Jesús. Ojo con eso. El único que nos puede introducir, hermanos, a la presencia de Dios hasta allá en las alturas es Jesucristo. Y la herramienta que Él está usando para hacerlo es su bendita palabra.
Por eso, hermanos amados, necesitamos tener el oído, el corazón abierto a la palabra de Dios. Porque no hay nadie más. Escuche lo que estoy diciendo. Persona que estás en internet, persona que me estás escuchando a través de estas bocinas, nadie más te puede llevar al cielo más que Jesucristo mismo. Y eso es algo que tenemos que entender. No hay nada ni hay nadie. No hay religión, no hay pastor, no hay líder, no sé, testigo de Jehová, católico, lo que tú quieras. No hay nadie que te pueda llevar a las alturas con Dios, salvo Jesucristo mismo. Y esto es importante que lo entendamos. La palabra del Señor nos dice allá en Tesalonicenses, primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, de la siguiente manera. 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Escuche, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Escuche, porque mucha gente piensa que vamos a estar arriba de una nube tocando un arpa. No, Señor. Iremos al tercer cielo, donde Dios reina, donde Dios gobierna, donde Dios está sentado en su trono y donde el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del poder de Dios, para que lo podamos ver en el lugar donde Él estaba primero. ¿Me expliqué? Por eso Jesús dice, pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre en el lugar donde estuvo primero? O que subiera donde estaba primero. ¿Cómo dice? Versículo 62. Pues que si viereis al Hijo del Hombre, dice, subir a donde estaba primero. Ahorita las palabras de Dios se nos hacen duras a veces. Ahorita la palabra de Dios se nos hace como algo anticuado. Ahorita la palabra de Dios se nos hace como algo muy cuadrado, ¿verdad? A mí una vez me dijeron, no, es que su Biblia es muy cuadrada. Y yo la vi y dije, no, pues sí es cuadrada, rectangular. Y me dijeron, no sea payaso, su Biblia es muy cuadrada. Dice, yo creo en un Dios menos cuadrado, en un Dios más suave. Eso se llama idolatría. Y la Biblia dice que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Sí, Dios es cuadrado. Dios ha puesto sus mandamientos. Dios ha establecido en su palabra la manera en la que Él quiere que vivamos. Dios ha establecido esa manera y no acepta otra. Escuche, porque mucha gente habla de ser incluyente. Déjeme decir una cosa, Dios es muy exclusivo, muy excluyente. Él dice, esta es mi palabra, este es mi pacto que establezco contigo, ¿le entras o no le entras? Y no podemos decirle, ay, es que a mí se me hace, ay, es que yo creo, ay, es que yo pienso. No, esta es la palabra de fe que predicamos y Dios dice que o nos sujetamos a ella o no entramos. Es así de simple. Por eso tenemos que tener nuestros oídos espirituales abiertos para escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros, porque es palabra de vida eterna, porque Él tiene autoridad para cumplirla, porque Él tiene poder para hacerlo y porque Él ha establecido así que nosotros tengamos vida en su nombre. No sé si me estoy haciendo entender. Estamos viviendo tiempos muy complicados para los seres humanos, hermanos. El mundo se desmorona delante de nosotros y no podemos hacer gran cosa para detener el deterioro de nuestra sociedad. Ahorita la sociedad, hermanos, está patas arriba. Todos quieren tener un lugar, todos quieren ser incluidos, todos quieren ser de alguna manera reconocidos. Ahorita, hermanos amados, las muertes se suceden de una a otra. Creo que este fin de semana fue uno de los fines de semana más sangrientos en lo que va del año. Muchísimas muertes, tanto aquí en Chihuahua como en Zacatecas, como en otras partes del país. Mucho muerto. Nuestra sociedad, hermanos, se está desmoronando. Jesucristo dijo que como en los días de Noé, así serían los últimos tiempos. Y es lo que estamos viendo. La violencia crece, el pecado se multiplica.
Quiere decir que Jesús está por venir. Quiere decir que Jesús está por venir. Usted conoce la historia, cómo estaba el hombre en los días de Noé. ¿Cómo estaba el hombre en los días de Noé, hermanos? La violencia es tal que en la Biblia compara nuestro tiempo con los tiempos de Noé. El pecado había crecido sobremanera en la tierra hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Pero hubo un hombre que estuvo atento a la palabra de Dios. Dios le dijo, construye un arca. Duró 120 años construyendo esa arca. En esos 120 años, hermanos, cada clavo que le ponía a esa arca era un anuncio de que el diluvio venía. Cada tabla que él cepillaba, cada árbol que él cortaba, cada animal que se acercaba era un anuncio de que el fin se acercaba, de que el diluvio venía. Nadie le creyó. Solamente él, su esposa, sus hijos y sus 3 nueras entraron al arca. Y cuando Dios, porque fue Dios, cerró el arca, cerró la puerta del arca, la gente clamaba y decía, ábrenos, ábrenos, déjanos entrar. Y Noé desde adentro les decía, yo no puedo abrir porque yo no cerré. Llegó el diluvio y se los llevó a todos. Jesús dijo que así sería en los últimos tiempos y que Él vendría a libertarnos como un arca de Noé, como una especie de arca. Él vendrá, hermanos, y dice la palabra que al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitaremos. Los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dijo el apóstol Pablo, y seremos arrebatados para estar con el Señor por toda la eternidad. La pregunta es, ¿estás listo para escapar de lo que viene? Si es así, aférrate a la palabra de vida eterna que has recibido, no la cambies por nada. Yo sé que a veces la predicación de la palabra lastima, pero es importante que estemos aferrados a ella. Si no estás listo, yo te invito para que rindas tu vida a Jesucristo y empieces a buscar su voluntad en su palabra, porque es lo único que puede librar tu vida, la de tus hijos, la de tu familia. Hermanos, yo los invito para que no cerremos nuestro corazón a la palabra. Estemos listos para recibir lo que Dios tenga para nosotros. Escuchemos con atención y sigamos el consejo sabio de Dios para nosotros. ¿Quiere cerrar sus ojos? Dios y Padre, he predicado tu palabra, te doy gracias por tu misericordia, tu fidelidad y tu gracia para con nosotros. Queremos suplicarte, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra que has hablado en nuestras vidas, Señor, llene nuestros corazones y que podamos ser edificados en ella. Bendícenos en tu palabra. Habla, Señor, al corazón, aún al más endurecido corazón, Señor, y permite que podamos tener nuestros oídos abiertos a ti, a tu presencia, a tu gracia, a tu misericordia. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos y te damos muchas gracias, Padre. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Como les comentaba, tengo que arrancarme rápido porque mi mamá va a salir a Torreón. Entonces, pues les esperamos, mis hermanos, este próximo viernes, culto de oración, Peniel, 7 de la tarde. Nuestro ensayo, el culto de los jóvenes, este sábado es el culto de jóvenes a las 6 de la tarde. Así que les esperamos, muchachos, no falten. Y el domingo, escuela dominical y el sermón al mediodía. Que Dios me los bendiga a todos. Dios les bendiga.